Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 26 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este tercer domingo del tiempo ordinario leemos el libro del profeta Nehemías, capítulo 8, versículos 2 al 4, 5 al 6 y 8 al 10. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre el estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantó las manos respondiendo amén, e inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. La lectura que acabamos de hacer del libro Nehemías es verdaderamente maravillosa para mostrarnos cómo la asamblea del pueblo de Dios se tiene que reunir en torno a la celebración dedicada al Señor y que se compone en gran parte de esa lectura, reflexión, entendimiento de la palabra de Dios, que lógicamente en la nueva alianza viene completada. La maravilla que acabamos de leer es preciosa, pero estamos en la antigua alianza. Nosotros por eso tenemos dividida esa celebración en dos partes, la liturgia de la palabra, donde hacemos justamente lo que acabamos de leer, y la liturgia eucarística, donde completamos. ¿Por qué? Porque ahora no solo nos podemos alimentar de la palabra, sino que nos podemos alimentar del cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo, la palabra escrita y la palabra que se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó por nosotros, por nuestra salvación. Pero efectivamente hay elementos que tenemos que poner en alta consideración sobre la lectura que acabamos de hacer. Fíjate cómo Esdras, el sacerdote, trae el libro de la ley ante la asamblea. ¿Por quién está formada esa asamblea? Hombres y mujeres y todos los que tienen uso de razón. En primer lugar, no se establece un límite de edad. No se establece un límite de edad hacia arriba. Oye, es impresionante cómo hay personas que de repente dicen: no, yo ya tengo más de 65 años, yo ya estoy jubilado, yo ya no tengo que ir a misa. Hermano mío, no existe tal ley. Primero, porque una persona que dice yo ya no tengo que ir a misa es una persona que dice yo ya no necesito comulgar.
Yo ya no necesito reunirme con la asamblea de Dios, con el pueblo de Dios, para escuchar y meditar la palabra y después para recibir el cuerpo de nuestro Señor. Dice, todos los que tenían uso de razón. No está estableciendo, no, los niños solo a partir de los 12 años. No, no, de ninguna manera. Primero porque ya no son niños. Cuando hablamos de uso de razón, hablamos mucho menores. Y no significa una prohibición de llevar a los niños. De hecho, es lo más sano y lo más normal que una familia lleve a sus hijos a misa desde pequeñitos, apenas nacidos. Inmediatamente tenemos que bautizarlos, y qué precioso es cuando los niños van, así sea en los brazos de las madres, de los padres o en los coches, y se acostumbran que la misa ha sido parte de su historia siempre. Yo, por ejemplo, una de las historias más bonitas que he visto es cómo he tenido niños adoradores desde el vientre de su madre, porque su madre empezó a participar de esa actividad de niño adorador y después apenas nació iba en coche y después, en la medida que han crecido, ha seguido siendo un adorador. Era el primer día del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía. Desde el amanecer hasta el mediodía. A veces, a veces no nos damos cuenta de lo que significa la Santa Misa y la brevedad que tiene. Oye, cuando una persona se queja de la largura de la misa, tiene que hacer una consideración profunda en su corazón. No, es que dura una hora. Se puede mandar una película de 2 o 3 horas y no tiene ningún problema, pero estar una hora en la iglesia le parece tremendo. Por eso yo no estoy a favor de aquellos que dicen, no hay que hacer cortito. En muchos países es increíble, la misa de domingo con suerte dura media hora. Y para muchas personas es el único momento en la semana que entran en la casa de Dios, que están en la presencia del Señor. Entonces, que determine el apuro nuestra asamblea no parece de ninguna manera ser el modo correcto de presentarnos delante del Señor. Desde el amanecer hasta el mediodía leyó en presencia de toda esa asamblea. Y el pueblo, ¿qué hizo? Estaba atento a las lecturas, atento a la palabra de Dios. Entonces abre el libro a la vista del pueblo. ¿Y qué se produce? Que además responden amén, participan, se postran, se inclinan. Los levitas explican a la gente con claridad, con sentido, para que comprendan las escrituras, que es lo que tenemos que hacer en la homilía. Y entonces todos le dicen al pueblo, este es un día consagrado al Señor, no estén tristes, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. No, vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que no tienen, es decir, vivan primero esa alegría y también que esa alegría sea ese compartir con los que no tienen. Qué preciosa descripción de lo que tiene que ser nuestro domingo, el día del Señor, donde el centro está en esa recepción de la palabra de Dios, ya lo hemos dicho, la escrita y la palabra encarnada que se nos da en la Eucaristía, y la alegría que tenemos que tener en nuestro domingo, el día en que Cristo resucitó. Yo tengo que estar marcado por esa alegría. En la segunda lectura leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 30. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber el mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que yo
Puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo cada uno en su lugar según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni la cabeza a los pies. Ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios. La segunda lectura la vamos a resumir de manera bastante corta, diciendo la maravilla de lo que nos está mostrando San Pablo. Si la primera lectura nos ha mostrado la necesidad de reunirnos en asamblea para escuchar la palabra de Dios, para meditarla, para reflexionarla, para profundizarla, para hacer junto a mis hermanos también todos esos actos de piedad para mostrar mi adoración, mi alabanza, mi glorificación al Señor. La segunda lectura que me está mostrando la importancia de reconocernos como miembros de una sola iglesia que es el único cuerpo de Cristo, donde ninguno es más que el otro, sino que formamos parte de un solo cuerpo, cada uno con sus características propias, cada uno con su misión propia, cada uno con sus carismas propios, y cada uno entonces tiene que realizar su misión de acuerdo a lo que ha recibido del Señor, de acuerdo a todas sus características personales, pero de acuerdo también a esa vocación, a ese llamado del Señor, pero sabiendo siempre que tenemos que construir ese cuerpo. ¿Y esto qué nos da? Bueno, nos da algo muy, muy importante y esencial para la verdadera vida cristiana. La vida cristiana no se lleva aislado del cuerpo, no se lleva aislado de la comunidad. No existe un cristianismo individualista. Aquella persona que dice, yo no necesito ir a la iglesia porque yo adoro a Dios en mi soledad. Hermano mío, te equivocaste, no entendiste absolutamente nada de la fe. Nuestra fe es comunitaria. Cuando una persona no puede porque no se encuentra bien por salud o por edad, no puede moverse, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque no puede. Pero no es el modo de vida propio de aquel que no tiene ningún impedimento. El modo de vida propio empieza por reunirse como cuerpo, ser asamblea, congregarse con mis hermanos. Aquella persona que tiene fobia o que tiene malestar, porque no, es que a mí no me gusta reunirme con gente y estar con gente, hermano mío, tienes que superar tus problemas psicológicos, tienes que superar lo que sea que ocurre en ti y entender la grandeza y la belleza. Yo he conocido muchos que les parece malo participar de procesiones. No, es que a mí eso de las procesiones no va conmigo.
Bueno, hermano mío, lo que pasa es que tienes una visión individualista que no te va a permitir reconocer la grandeza del verdadero camino cristiano. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 1 al 4, y de ahí saltamos al capítulo 4, versículos 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Leemos desde hoy el Evangelio de San Lucas, que es el que vamos a seguir a lo largo de todo el año en los domingos ordinarios. Y hemos leído el prólogo en el capítulo 1 y de ahí hemos saltado al capítulo 4. Esto lo hemos hecho porque el primer domingo ordinario hemos celebrado el bautismo del Señor y hemos visto la escena del bautismo del Señor. El segundo domingo ordinario siempre se dedica a San Juan, al inicio de esa vida pública del Señor, y por eso leímos las bodas de Caná, que fue su primer milagro. Y ahora entonces empieza ese camino de los domingos ordinarios. Se inicia con el prólogo, que es bellísimo, como nos explica cómo después de que muchos han tratado de escribir lo que ha ocurrido, yo también me he informado desde lo que ha pasado desde el principio. Le habla ¿quién? San Lucas, a este ilustre Teófilo, que puede tratarse de un personaje histórico, que puede tratarse de un personaje que haya ayudado a Lucas de alguna manera para llevar adelante esto, como simplemente el término teológico, teo y filo, hijo de Dios. ¿Y a quién está dirigido entonces el Evangelio? A ti, para que después de haberme informado minuciosamente, tú también veas la verdad de lo que se te ha enseñado. De ahí salta el capítulo 4. Llegamos después del momento de las tentaciones en el desierto que pasa el Señor y cómo Jesús, impulsado por el Espíritu, va a Galilea. Y lo que nos muestra el Evangelio es cómo se produce esa ida a Nazaret y entra en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados. Y entonces inmediatamente vamos a ver cómo esta escena se relaciona con la primera lectura. Hemos visto a esa asamblea reunida escuchando la palabra de Dios. ¿Y qué vemos a Jesús haciendo? Yendo a la sinagoga como lo hace todos los sábados, en traducción a nuestros días, yendo a misa como se debe hacer todos los domingos. ¿Para qué? Para nutrirnos de la palabra del Señor. Y entonces es precioso porque lo que vemos a Jesús haciendo es justamente lo que hemos visto en la primera lectura. Es decir, como Él toma el liderazgo, pide ser aquel que lee para poder interpretar, para poder enseñar
es decir, que ejerce esa acción sacerdotal que va a hacer el Señor, lo que veíamos a los levitas haciendo en la primera lectura. Qué importante entonces darnos cuenta de cómo se refuerza en el Evangelio esta necesidad que tiene que tener mi corazón de recibir la palabra de Dios, de congregarme en torno a Cristo con la comunidad, de formar parte de la asamblea de los hijos de Dios, para entonces rendir ese culto que es justo y necesario a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz domingo para todos.